al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, es un honor, una honra estar con todos ustedes en esta hora, una vez más, en este programa, bajo su abrigo, bajo el abrigo del Altísimo. En esta ocasión, tratando un tema muy interesante, un tema especial, el cual hemos titulado Nada es imposible para Dios. Si tenemos el abrigo del Altísimo, si moramos bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué más podemos tener si sabemos que dice la palabra que nada es imposible para Dios? Sí que es verdad, y vamos a ver hoy, que surgen cuestiones, surgen polémicas, preguntas de difícil respuesta, surgen ciertas cosas que debemos de alguna manera encarar y podemos pensar muchas veces, ¿y dónde está Dios? Dicen las personas no creyentes. ¿Y dónde está Dios cuando ocurre un cáncer? ¿Y qué hacía Dios cuando una criatura ha muerto? Son preguntas difíciles que pareciera, y digo pareciera porque yo creo que no ponen en tela de juicio en absoluto ni el poder ni la soberanía de Dios, pero son preguntas un tanto difíciles, porque claro, si no hay nada imposible para Dios, si Él es el único que puede hacer los grandes milagros, y si Dios, vemos en la palabra que está del lado de los que sufren, del lado de los que necesitan ayuda para evitar problemas o solucionar los problemas, y que su propósito pues es ayudarnos, puede surgir cuestiones, y a veces surgen también en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano. Pero vamos a ver hoy cómo la obra de Dios es más profunda que la superficialidad de estas cuestiones. Dios no está tan interesado, y esto me parece digno de subrayar y después vamos a ahondar en ello. Dios está mucho más interesado en hacer, obrar algo en el interior del ser humano, en el interior del corazón, que en arreglar los problemas. Dios no es una empresa de servicios múltiples donde se nos rompe la tarima, se nos rompe el portero, se nos va una bombilla o tenemos un problema en la piscina comunitaria, por decir algo. Llamamos a un teléfono de emergencias, vienen y lo arreglan. No, Dios es mucho más profundo que eso. Dios no es el repara todo, Dios no es ninguna criada. Dios tiene un propósito con aquellos que le aman y con los que no, porque son criaturas de Él. Dice la palabra de Dios en Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Él es el creador. Dice después, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Plantea esa pregunta. Sabemos que no, porque esa pregunta estaba respondiendo a algo. No hay nada imposible ni difícil para Dios. ¿Cuál es el deseo entonces de Dios? Nosotros pensamos que hacernos cristianos o cuando oramos a Dios vamos a recibir todo. Pero Dios tiene un plan más sublime. Job, por ejemplo, no recibió en el momento el anhelo de su corazón, más bien había pérdida, pero había un plan, había un propósito. Es Dios cuando le recibimos. Por supuesto, si le recibimos solo como Salvador de nuestra vida, podemos tener una vida frustrada, porque habrán ocasiones donde no se nos va a hacer la vida más fácil. Es más, el mismo Jesucristo dijo que cualquiera que quiera seguir a Cristo Jesús, piadosamente, en la forma correcta, en el amor de Dios, padecerá persecución. Luego, no veamos a Dios solo como el que nos va a hacer las cosas más fáciles, más llevaderas, sino veamos la oportunidad que Dios nos da en esta vida, la misión para llevar a Cristo a los que no le conocen, para en cada prueba poder reflejar el amor y la obra de Dios que Él ha derramado en nuestra vida para que otros puedan tener una vida más acertada. Cada prueba que pasa un cristiano es una oportunidad para que otros puedan conocer a ese Dios, siempre que andemos en una forma sana y correcta.
Nosotros sabemos en la Biblia que en Cristo todo es posible, hasta el punto que dice Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero mire lo que dijo Jesús cuando estaba con el joven rico y se marchó triste porque no estaba dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, y le dicen que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, él contestó, dice en Mateo 19:26, pero Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Reitero, para Dios todo es posible. Es importante. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si Dios promete, Dios cumple. Si Él invita, Él paga. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Si usted tiene fe en lo que dice la palabra, no le mueva a nadie de su forma de pensar. Crea lo que dice la palabra. Estemos firmes en cada promesa. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, que es Dios. De modo que cada promesa, si aquí dice que todo lo podemos en Cristo, si aquí dice cualquier cosa que usted puede leer, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Si aquí dice que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, y aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, entonces no digamos, como a veces hacemos, no tengamos expresiones totalmente contrarias a esa fe. ¿Cuántas veces decimos, no puedo, es imposible, hasta aquí ya no llego más, esta es la gota que colmó el vaso, ahora sí que me rindo? Mire, muchas veces decimos, tiro la toalla, pero no estamos tirando la toalla. Es el símil del boxeo. Cuando tiraba la toalla el entrenador, el combate paraba, se rendía ese contrincante. Nosotros lo que tiramos es la cruz. Nosotros no podemos tirar la cruz. El rendirse el cristiano es de rechazar la cruz, tirar la cruz. Y nosotros no podemos dar lugar al diablo. Así que debemos de cuidar nuestras expresiones. En Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, por el tiempo del año próximo, y Sara tendrá un hijo. Es decir, Sara no podía tener hijos y le avisó Dios, con esa visita de esos ángeles, le avisó que iba a tener un hijo. Y ella se rió, ella dudó, pero le dijo, hay algo imposible para Dios. Luego, si Dios puede resucitar un muerto o parar el sol, como en la batalla de Josué, para Dios no hay nada imposible. Resucitó Lázaro con 4 días. Si Dios nos perdona, si Dios ha hecho todo, todo es posible para Dios. Vamos a hablar de este tema en profundidad. Vamos a intentar de alguna manera que recobremos fe en que Dios lo puede hacer todo posible, pero que más importante que darnos la solución al problema es cuál va a ser nuestra actuación, nuestra actividad en el problema. Si vamos a dar la gloria de Dios en el problema y si vamos a llevar a Dios a que sea conocido a las demás personas durante los problemas. Y vamos a ver un vídeo que quiero explicar un poco de quién, de Nick Vujicic, y quiero explicar un poquito para que entendamos el vídeo mejor. Este siervo de Dios nació en Melbourne, Australia, en 1982. No tenía extremidades superiores ni inferiores. Él nació sin brazos y sin piernas. La desolación de sus padres al principio fue total. Su vida estuvo llena de dificultades. Estoy leyendo de una biografía. No pudo acudir a una escuela normal, pese a no tener discapacidad mental, aunque llegó a ser uno de los primeros estudiantes discapacitados en migrar a una escuela normal. Le dieron ese privilegio. Aprendió a escribir usando los 2 dedos de su pie, que es lo único que tiene, y utiliza un aparato que se introduce en su dedo más grande para sostener cosas. Aprendió a usar el ordenador, puede lanzar bolas de tenis y contestar al teléfono. Sufrió acoso en el colegio y con 8 años comenzó a plantearse el suicidio. Vemos a alguien que no lo tuvo nada fácil. Vemos a alguien que sí que tiene motivos para decir no puedo más y tener este tipo de luchas, pero vea usted lo que aconteció. Dice que a pesar de eso, Nick, después de rogar porque Dios le diera brazos y piernas,
comenzó a observar que sus logros eran la inspiración de muchos y comenzó a agradecer a Dios por estar vivo. Fíjese qué detalle. Con 17 años comenzó a dar charlas. Se ha convertido en un predicador, un siervo de Dios, cristiano, orador motivacional, director de Life Without Limbs, una organización para personas con discapacidad física. Se graduó en la facultad con 21 años y se especializó en contabilidad y planificación financiera. Está al día de hoy casado y tiene descendencia. Ha hablado en más de 30 países, ha escrito libros, ha grabado vídeos motivacionales y algún corto, uno muy famoso, conocido, El Circo de las Mariposas. De modo que vamos a ver el vídeo de lo que él nos narra y vamos después a entrar en coloquio con nuestro invitado acerca de si es que hay algo imposible para Dios y entender un poco más qué es lo que sucede cuando las cosas no salen como esperábamos. Veamos ese vídeo. Una persona extraordinaria. Sus capacidades, sus talentos o simplemente su sonrisa. Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera, porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo: «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió: «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo, no lo podía creer, y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante 4 meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije: «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen?» Y le dije: «No te serviré hasta que no me respondas». Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo, y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral, e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor: voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí.
y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza. Y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los 8 años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios. Él nunca te dejará. Muy interesante, no sé si han podido seguir en su plenitud, pero no tiene desperdicio. Yo he tomado aquí muchas notas que ahora pasaremos a ver con Eusebio y cosas muy importantes. Eusebio Perona, buenos días. Hola, buenos días. Pastor aquí en la región de Murcia y usuario entre comillas, ¿no? Habitual, compañero de este programa. Es un privilegio estar aquí. ¿Qué podemos decir, no? Ante un testimonio, es un testimonio. Esto nos hace que pensar, ¿no? Esto nos hace que pensar porque a veces nos quejamos cuando nos duele, no sé, una uña, ¿no? Y le pedimos al Señor, ¿por qué nos duele una uña, no? Y lo que vemos aquí es algo impresionante, ¿no? Es la gracia de Dios, ¿no? Sin la gracia de Dios es imposible, ¿no? Y la gracia de Dios, aparte de llamarse Jesucristo, tiene otro enfoque, que es el poder que Dios nos da para capacitarnos a superar cualquier circunstancia, ¿no? Y es la gracia de Dios lo que ha hecho que Nick entendiera que Dios es un Dios de propósito y de planes, ¿no? A veces nosotros a corto plazo o de cerca no nos damos cuenta, cuando estamos atravesando algún problema, vemos el presente, pero no vemos el más allá. Entonces Dios siempre ve el más allá, claro. Dios siempre va más allá que nosotros, ¿no? Y cuando nosotros no entendemos los planes de Dios, pues nos ponemos a hacernos preguntas y nos preguntamos por qué, ¿no? Pero la realidad de las circunstancias que atravesamos, en esas circunstancias la pregunta que deberíamos hacernos es ¿para qué nos ocurren las cosas, no? Y confiar. Esto es un problema de fe, es un problema de confianza. Si decimos que creemos,
tenemos que confiar en las promesas de Claro, Dios, ¿no? claro, sí. Y las promesas de Dios hemos empezado con Jeremías 32, 27, ¿no? Y dice que habrá algo imposible para mí. O sea, eso es una respuesta, porque si analizas el contexto Claro. de todo esto, vemos que Jeremías ora a Dios y el primer versículo que emplea es precisamente alabando a Dios, reconociendo el propósito de Dios y diciendo que nada hay imposible para él, ¿no? Entonces, ante la propuesta, ante el enfoque que le hace Dios a Jeremías, que tenía que comprar una heredad en una tierra donde iba a ser invadida por los caldeos, ¿no? Si tú analizas todo, lees todo el pasaje, te das cuenta. Y vemos que Jeremías se pregunta: ¿para qué voy a comprar yo esta tierra si va a ser invadida pronto por los caldeos? No entendía el propósito de Dios, ¿no? Y entonces eso ocurre y le pregunta a Dios en el verso 25 de este mismo capítulo, le pregunta a Dios: ¿para qué voy a comprar esta heredad si vienen los caldeos y se van, van a invadir y se van a perder, ¿no? Y entonces Dios le recuerda en el verso 27, le contesta y dice: tú has dicho que para mí no hay nada imposible, que soy el creador de toda la humanidad, todo me pertenece, y tú me preguntas esto. ¿No has dicho que no hay nada imposible para mí? Así es. Entonces, a veces dudamos, ¿no? A veces cuando... Y esto es un mensaje que yo transmitiría a muchos cristianos, ¿no? Cuando oramos con fe, hacemos una declaración de fe, porque la oración es una declaración de fe a Dios. Claro. Cuando tú oras por una enfermedad, oras por una circunstancia, oras por un problema, declaras la fe que depositas en Dios, ¿no? Y la oración no debe salir de la boca, tiene que salir del corazón, ¿no? Y cuando tú haces una oración, creer que lo que le estás pidiendo a Dios, si es de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a hacer, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué ocurre a veces? Pues ocurre lo que le ocurrió a Jeremías, que era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre también con sus dudas. Y entonces cuando oramos por alguien o pedimos alguna circunstancia que Dios nos ayude, resulta que terminamos la oración y anulamos esa oración haciendo comentarios, diciendo frases que anulan esa declaración de fe que tú has hecho. Por ejemplo, oras por un enfermo terminal. Dios es el Dios de lo imposible. Claro, Habrá algo imposible para Dios. Lo posible es fácil para nosotros. Claro. Eso podemos hacerlo. Claro. Ahora, lo imposible le corresponde a Dios. Y nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Entonces, le pedimos a Dios, con nuestra mente pensamos que es imposible, pero con nuestro corazón tenemos que confiar, ¿no? Y tenemos que depositar esa confianza en Dios y entonces orar con esa confianza y con esa firmeza. Amén. Y luego, ¿qué pasa? No podemos anular esa confesión de fe diciendo: pues si tiene cáncer terminal, si le quedan, ha dicho el médico que le quedan 3 días. Dios es soberano, se puede llevar a una persona cuando Él desee. Claro. La soberanía de Dios es eso, o sea, yo decido que te vengas conmigo y te viene. Pero mientras que quede un soplo de vida, el trabajo y la obligación de los creyentes y de los cristianos es orar. Amén. Porque tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Claro que sí. Y las cosas fáciles, vuelvo a repetir, las podemos hacer, pero las difíciles, si somos creyentes verdaderos, tenemos que depositarlas en Él, ¿no? Y Él puede hacerlo. Y Él Hay puede una frase hacerlo, que claro resume que sí. muy bien un poquito eso, y es: todos somos inmortales, los creyentes, los hijos de Dios, hasta que no cumplamos el propósito. No va a haber Sí, nada ni siempre nadie. hay un propósito O sea, de Dios. a Mardoqueo le prepararon la horca, pero Amán, que era el contrincante, el que la preparó, fue el que murió en ella. No hay nada para Dice Dios. la Biblia que ninguna arma forjada Prosperará. contra Lázaro murió y había un propósito en el que ser resucitado, y cuando llegaron ya estaba todo perdido. Si hubieras estado aquí, era queja, era la razón humana, y dijo: no, si hubiera estado, no, es que estoy, es que yo soy la resurrección y la vida. Tú sabes qué ocurre, Resucitó. a veces ocurre que cuando no entendemos una circunstancia, cuando quizás no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, el propósito de Dios, que llevemos la gran comisión al mundo que se está perdiendo, ¿no? Entonces Dios nos permite, al no hacerlo, pues igual nos manda al hospital con una enfermedad. Sí, sí. Y allí tenemos tiempo para evangelizar. Y a lo mejor tú en tu enfermedad de X tiempo
a través de esa enfermedad se convierten más personas que estando sanos. Claro, y ahí es el ejemplo. Ahí es donde yo quiero llegar hoy. Mira, es el ejemplo de Nick. Ahí en el testimonio yo he sacado unas cosas que me gustaría compartir y luego ir incrementando con lo que tú puedas aportar también y podamos aportar. Es curioso que la que le entrevista dice: he conocido a una persona extraordinaria. Mi primera pregunta para todo es: ¿cómo se es extraordinario? Pues siendo lo ordinario es lo normal, pues siendo mejor que lo normal. ¿Cómo Nick ha sido más que lo normal? Pues viendo que hay retos que son superados con la ayuda del Señor. Como dice, que descubre que Dios son sus brazos y sus piernas. Eso lo dice él textualmente. Descubrí que Dios son mis brazos y mis piernas. Donde yo no llego, Él llega, Él me ayuda. Pero fíjate que dice que la propia iglesia, o sea, en lo natural, ¿no? La propia comunidad, dice él en la traducción, no entendía cómo nació así. Es normal, o sea, el choque eso es normal, los problemas vienen, los cristianos tenemos problemas, pero tenemos una ayuda. Y dice que le preguntó a Dios por qué. Con el tiempo intenta hasta el suicidio, pero el amor de sus padres le frena, el propósito de Dios lo frenó, obviamente, pero dice que se dio cuenta de que de nada sirve. Yo esto lo planteo como una reflexión a toda la audiencia y a los espectadores que están compartiendo este tiempo. Se dio cuenta de que de nada sirve estar bien por fuera si estamos rotos por dentro. ¡Qué profundidad! Son cosas que se dicen un tanto ligeras, pero ¿cuántas personas, Eusebio, están bien? Más o menos, hombre, mejor que Nick, aparentemente. Pero están en una depresión y quieren morirse. Y lo tienen todo. Tienen sus miembros. Yo conozco tienen salud. Sí. Y no quieren vivir. O viven en rencor y en resentimiento y no pueden ver a nadie. Yo conocí en la zona personas que están peleadas con el mundo. Claro, una persona, no voy a dar nombre, pero yo en mi pueblo natal, pues siempre teníamos una vecina que estaba resentida con todo el mundo. O sea, aparcaba un coche y salía con un palo y podía aparcar, y le daba, la gente le tenía temor pero me agarra ya el coche. Una mujer que estaban los niños jugando y sacaba un cubo de agua y lo tiraba. Y tenía salud. De hecho, murió muy anciana. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si estamos bien por fuera? Dios hace una obra más profunda. Es lo que Él trata de revelar. Dios lo hace, o sea, aún en tu condición física, aún en que te falten como a mí los brazos y las piernas, Dios, si tiene un propósito y tú crees como Nick, ese se abrazó a Jesucristo. Él dijo: es la solución, no tengo otra. Con la fe se puede tener brazos y abrazar a Jesús. Claro, abrazas a Jesús con la fe, ¿no? Porque hay un pasaje que habla Pablo, que dice que está creo que en 2 Corintios, en el capítulo 4. Creo que habla de pero teniendo el mismo espíritu, como está escrito, clamé, o sea, creí, por lo cual clamé. Ahí lo que está escrito se refiere al Salmo 116, donde el salmista estaba atravesando una situación de muerte y Dios lo libró. Sí. Y entonces él dijo: tuve fe y por eso clamé, hablé, ¿no? Entonces, son principios bíblicos, o sea, igual que hay leyes espirituales, leyes naturales, hay leyes y principios espirituales, ¿no? El problema no está en decir que está sano. El problema no está en decir que Dios me va a proveer de mi necesidad. El problema está primeramente en creer. Claro. Es fundamental. El principio bíblico es creer. Esa es la vida, es que no hay vida. Claro, entonces dice, si tú crees, habla. Y según las reglas de oro de la fe, que habla de que si le dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que lo que dices, o sea, se hace. Sí. O sea, pero tienes que creer, no dudar en tu corazón. Quizás puedes entenderlo mentalmente, pero mentalmente no sirve. Tienes que creer en el corazón. Cuando tú crees en el corazón, cualquier monte, cualquier circunstancia, cualquier problema, si tú lo crees y le dices a ese monte, a ese problema, quítate, se quita. Pero el principio, la ley espiritual es que primero hay que creer. Así es. Y hay que creer de verdad, no es asentimiento mental, es creencia en el corazón. Y tú crees y luego hablas. Pero claro, si no crees, lo que vas a hablar no va a estar de acuerdo con la oración que hagas. Claro. Entiéndeme. Claro. Si tú oras con fe verdadera, tú no vas a anular esa confesión diciendo luego Dios no lo va a hacer porque está terminal, ¿no?
Pero si tú realmente lo crees, tus palabras van a salir llenas de fe. Las palabras de fe, cuando se pronuncian con fe, Dios las toma, tiene algo para trabajar. Claro. Dios no necesita ni tus recursos ni tus cualidades. Dios necesita tu fe. No es la retórica, no es la forma, es que sale con una convicción. Claro, es que a veces... Con una fe ¿qué es la cierta. fe? Es que a veces no entendemos lo que significa fe. Fe no es entenderlo con la mente. Fe es estar convencido de lo que le pides a Dios, lo vas a recibir. Derribar la negatividad de la situación, Claro. es derribar el problema mental, que es una barrera. Es una barrera enorme. Y clamar a Dios sabiendo que Él tiene el control. Y descansar en Él. Descansar, entregar la carga. Que a veces le damos la carga, pero la volvemos a coger. El Claro, yo-yo que vuelve a la mano. dejarnos en las manos. Y a mí me viene a la mente el Salmo 23. El Señor es mi pastor. El pastor es aquella persona que te cuida, que te protege, que te guarda, que te lleva a buenos pastos, que te lleva a aguas de reposo. Y que aunque se pase el valle de sombra de muerte, Claro, Él estará con Él nosotros. está con nosotros. Porque hay valles de sombra de muerte. Claro que las hay. Situaciones adversas. Es que no solamente la muerte, los valles de sombra, Sí. son las circunstancias adversas que tenemos en la vida. Muchas veces aplicamos el Salmo 23 a los funerales, pero no. Hay que aplicarlo a cualquier circunstancia adversa en nuestra vida. Por supuesto. Valles de lágrimas, ¿no? Me choca mucho, y por lo positivo, ¿no? Dice él, ni brazos ni piernas podrían darme la paz, solo Jesús. Solo Jesús, sí, es que ¿Cuántas personas nos podrán estar siguiendo en esta hora y dirán, cuando tenga un trabajo tendré paz, cuando me case tendré paz, cuando se me arregle mi problema de enfermedad tendré paz? Cuidado. Si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. No hay la prueba. Hay personas que lo tienen todo y, como tú has dicho antes, piensan en suicidarse no sé, el diablo le mete en la mente eso, y realmente tienen una buena familia, hijos en los caminos del Señor, y hijos bien, familia bien, una buena casa, un buen coche, un buen trabajo, y viven amargados, ¿no? Entonces, porque no tienen la paz, pues no tienen a Jesús. Sí, Así de claro. por mucho que tengamos el problema, sea cual sea el problema que cada persona que nos sigue tenga, y se arreglase, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, por eso no vamos a tener paz, vamos a tener menos batallas. Claro. Pero la paz no viene de que esas batallas se arreglen, de que esas guerras se ganen. La paz es algo más profundo. El otro día en televisión salió un reportaje de investigación, se titulaba La pastilla de la felicidad, y dijo que 1 de cada 5 españoles, y avanzando, ya están adictos a pastillas, una pastilla para dormir, una pastilla para la ansiedad, una pastilla cuando hay un disgusto, una pastilla para no sufrir. Y decía un psiquiatra que incluso ya cuando muere un ser querido, para no sufrir otra pastilla. Ya el ser humano ya ni siquiera le estamos dejando que sufra, que es un proceso natural de la vida, decía, claro, ¿no? Y cuidado, o sea, sufrimiento hay, pero las pastillas no te van a dar la paz. Te van a hacer dependiente a psicofármacos. Claro. Las pastillas no te pueden dar, y el drogarte tampoco te va a dar la paz. Te quitan algo, pero te ponen algo peor, quizás. Sufrir hay que sufrir. Batallas hay, pero lo importante es tener a Dios con nosotros. Es la gracia de Dios. Lo importante el poder es que nos capacitador, el poder que Dios nos da, nos capacita para sufrir y padecer en la prueba. Claro. Entonces, y sabiendo que hay un propósito. Claro. Porque Sadrach, Mesach y Abednego iban echados al horno de fuego, pero ahí hubo gloria, hubo... Claro. Incluso dice, aunque Dios no nos salve, nosotros no vamos a dejar de creer en Dios, ¿no? Porque hay un propósito. Job había un propósito. ¿Cuántas muertes que no entendemos han ocasionado grandes victorias y grandes avivamientos? Por supuesto. Muchísimo, ¿no? Hay muchos ejemplos de misioneros que han ido a África o cualquier sitio, han muerto, y esa sangre que ha sido derramada ha levantado allí. Como aquel siervo de la India, del cual nació la canción No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, He decidido seguir a Cristo, y el jefe de la tribu india pues se convirtió después de matarlo a él y a toda la familia. Primero empezó matando a los hijos, luego a la esposa, y luego dice, si no, te mato a ti. Dice, pues mátame, estoy dispuesto. Entonces, hubo sangre, pero hubo conversión. Y claro. Ese es el propósito, es lo que Dios... es lo que la mente no puede entender. No podemos entender. Es lo que los ojos, los sentidos rechazan, ¿no? Y cuántas personas también con una enfermedad terminal a veces se han sanado, pero otras veces no, pero han dejado un testimonio. Claro. Y otras personas han venido a la fe gracias a ese testimonio. Ese es el propósito de Dios. Además, Dios, desde que nos convertimos,
nos encomendó un trabajo. Y ese trabajo es que la gente conozca a Cristo, que el mundo que ama tanto a Dios, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, pueda ser rescatada para Él, ¿no? Claro. Entonces ese es el propósito nuestro. Claro. Y Dios emplea cualquier circunstancia para que ese propósito se cumpla, ¿no? Y Dios es un Dios de propósito y un Dios de planes y un Dios de lo imposible. Amén. Y lo vemos en Nick con mucha claridad. Me quedan unas notitas, solo dice: ahora él entiende que es un hijo de Dios, a quien se ha perdonado sus pecados. Ya no se ve con si está mutilado, si no está mutilado. Dice: vivo en su fuerza, lo he puesto entre comillas, vivo en su fuerza. Qué hermoso que todos vivamos en su fuerza, en la fuerza del Señor. O sea, podemos vernos en silla de ruedas, o con una depresión, o con un problema de salud, o con un problema financiero, o con un problema en el hogar, pero ¿de quién viene la fuerza? Pues del Señor. Y que Él dice en Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé. Pero hay que clamarle a Él, no esperar que el problema se arregle y ya está. Las promesas siempre son condicionadas a nuestra Claro. actitud, eso está claro. Y dice que Dios le expresó: ya eres el milagro. O sea, no esperes un milagro, tú eres el milagro. Porque sin que yo arregle tu situación, como tú decías que había un propósito, ese es el propósito, claro. Que tú seas para otros bendición. Y dice que da gracias a Dios. Fíjate, termina deseando la muerte, con cuestiones, con preguntas, y al final dice que da gracias a Dios por haber nacido así, claro, sin brazos y sin piernas. Es que quizás con brazos y con piernas no hubiera sido extraordinario, no hubiera dado la gloria, no hubiera traído 200.000 personas, lo usó del Señor para que y lo sigue usando, pero en el momento de la entrevista, 200.000 personas dice que se habían entregado y había hablado a 13 millones, habían escuchado el mensaje. Fíjate. Luego, en algo que puede ser aparentemente una calamidad, aparentemente una injusticia, ¿dónde Dios estaba? Pueden decir algunos, ¿no? Mucho bueno, pues Dios estaba diciendo: voy a tener a una persona maravillosa, extraordinaria, porque se va a apoyar en mí, yo voy a ser sus brazos y sus piernas, y voy a traer muchos a mi salvación, mientras que hay muchos con brazos y piernas que están mudos, que solo miran por su problema, claro, que no tienen problema, pero les falta mi presencia. Y encima se llaman cristianos. Efectivamente. Ese es el problema. Y le falta la esencia. Le falta Entonces, es un testimonio. Hay que entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva a ciertas situaciones, a veces son por motivos que no entendemos en ese momento, no los podemos entender, pero si tú tienes fe en Él, si tú confías realmente en Él, al final el propósito de Dios se cumple. Claro, y tú das gracias a Dios quizás porque has atravesado y en esas circunstancias tú has aprendido cosas que quizás no aprendas. Ese versículo que tú has dicho, clámame y yo te responderé, ¿qué dice la segunda parte? Y te mostraré cosas que ni tú te imaginas. Claro. ¿Entiendes? O sea, Dios a veces nos muestra cosas que aunque no las merezcamos por nuestra falta de fe, claro, si tú entiendes y comprendes y te aferras a ese Dios tan maravilloso, tan poderoso que tenemos, recuerda que es el Dios todopoderoso, es uno de sus nombres, ¿no? Si tú te aferras a ese poder, a esa autoridad que Dios tiene, tu vida tiene un propósito. Amén. Aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, tu vida va a ser una vida de propósito. Quizás mucho más que algunos que no tengan problemas. Los que no tienen problemas, ¿qué hacen? Pues vivir bien, supuestamente. Acomodado. Sin valorar lo que tienen. Sin valorar lo que tienen, porque a veces nos quejamos de lo que no tenemos y no valoramos y no damos gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios cada día, nada más que por abrir los ojos. Hay que estarle agradecido a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que hace así. Y las circunstancias cambian. Claro. Pero tenemos que depositar en Él esa confianza y esa fe que Él necesita. Él necesita nuestra fe para hacer algo. Claro. Tú tienes que darle a Dios algo para que Él pueda multiplicar y pueda hacer algo más, ¿no? Si tú no le das nada, ¿qué te puede dar Dios? Dios solamente te pide, no te pide tus recursos, no te pide quizá tu dinero, no te pide nada, te pide tu fe. Y cuando tú depositas en Él esa fe, Dios hace. Amén. Confía en Él y Él hará. Termina Nick diciendo algo impresionante: no necesito que la situación cambie. No. Es que ya dice, no necesito a Jesús. Y es un mensaje que podemos lanzar a todos, ¿no? No necesitamos que el problema se arregle, porque vendrá otro. Vendrá otro después. Nos gustaría, sí. Clamamos a Dios, sí. Buscamos solución, sí.
Pero después de ese problema, tarde o temprano va a venir otro de otra índole. Lo importante es tener ¿a quién? A Jesús. Es fundamental porque en la vida hay sufrimiento, pero el sufrimiento puede ser un instrumento de Dios para llevarnos al cumplimiento del propósito. La pregunta sería, visto todo esto, ¿acaso no era necesario Nick? ¿Quién va a hacer el trabajo de esas 200.000 personas a fecha del documental? Que no sé qué fecha es, pero tiene su tiempo. Esas personas se hubieran condenado. Claro. En ese momento que aceptaron, si no hubiera estado él, o sea, ¿acaso podemos cuestionar lo que Dios hace? Y Nick cambia sus brazos y sus piernas a cambio de esas 200.000 personas. Sí. Con gozo, con gozo y con alegría, ¿no? En que esas personas, aquí en la tierra estamos un tiempo, que podemos estar sin brazos o sin piernas, pero allí en el cielo vamos a estar completos. Claro. Entonces, y allí vamos a estar la eternidad. Dice, aunque temporalmente tenga que estar así, pero beneficiar a otras personas, lo prefiero. Dice temporal, porque se sabe que en la eternidad no hay principio, no hay fin, y allí va a estar completo junto con todas aquellas personas que ha llevado al Señor, ¿no? Y todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? Eso es un gozo y una alegría, y reciben la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, ¿no? A veces entendemos, yo estoy en paz con el vecino, pero Dios no habla de ese tipo de paz. Habla de la paz verdadera, de esa paz que te da tranquilidad, que te da sosiego, que ante las circunstancias tú dices, yo tengo la paz del Señor, que es lo más importante. Amén. Estar en su reposo, como dice el Salmo 23, en aguas de reposo, te pastorearé en los mejores pactos, aderezaré mesa delante de ti. En presencia de los angustiadores. ¿Quién son los angustiadores? Que van a haber problemas, pero tú vas a tener un tiempo de paz apartado donde Dios te va a alimentar. Dios te va a alimentar. Él prepara su alimento. Dios es un Dios proveedor, su nombre también es Jehová Jireh, que significa proveedor. Él provee. Pero lo que más interesa está en él es que tú recibas la salvación, ¿no? Es lo más importante para él. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, la tierra, todo lo que hay en la tierra, si al final se pierde su alma? Por supuesto. Es que son principios que la gente no se da cuenta, pero que están ahí y que vivimos, como yo digo, 4 días. Claro. Aquí en esta tierra vivimos 4 días. Y aquí es donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Sin duda. Y hay 2 sitios, y tú sabes cuáles son, ¿no? O con Dios o con el diablo, ¿no? Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Bien, pues queremos animar a que podamos dar gracias a Dios por cualquier adversidad, y si Dios le lleva ante los médicos para dar testimonio, si Dios le lleva... Y el testimonio no es solo palabrería, ¿eh? El testimonio también es tener una integridad en la prueba, es tener la fe, tener la paz. Tenemos una hermanita ahí en la iglesia que yo pastoreo, que la doctora dice, usted tiene una energía, tiene cáncer, le están dando quimioterapia y radioterapia, pero está llena de energía, está llena de fe. Y bueno, los doctores están ahí, están diciendo, usted es un caso raro, o sea, eso es importante, ¿no? ¿Quién sabe si puede tocar Dios a través de esa enfermedad a esa doctora de cabecera que la está tratando, y a otros médicos, a otros profesionales? Así que queremos lanzar eso. No sé. El testimonio se da incluso a la hora de la muerte, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí yo recuerdo un caso, una anécdota, un caso que yo oí, que había un señor que estaba cerca de la muerte, e invitó a toda su familia, digo, que quiero hacer una fiesta, ¿no? Y estaba ya desahuciado por los médicos y a punto de morir. Y entonces todos venían pues acongojados, todos con sentimiento de que lo iban a perder pronto. Y entonces cuando estaban todos reunidos en la habitación, dice, os he reunido y hago esta fiesta para que veáis cómo muere un verdadero cristiano. Muy bien. ¿Me entiendes? Y dio testimonio hasta el último segundo de su vida, ¿no? Claro. O sea, no hay que aferrarse, como yo digo, a la silla, ¿no? No hay que decir, no, yo es que quiero vivir. Si Dios te ha llamado en un momento, muere como has vivido, confiando plenamente en Dios, ¿no? Claro que sí. Es así. Por supuesto, es así, sin duda. Pues tenemos unos minutitos, si queremos, de todo lo que hemos hablado, o matizar algo, aprovechar un poco antes de ya terminar orando. Tenemos ahí un tiempecito, si quiere. Sí, bueno, yo haría una conclusión de todo lo que hemos estado hablando, y decir que Dios tiene dominio sobre nosotros, sobre toda su creación, ¿no? Y Él sabe que lo necesitamos, ¿no? Él lo sabe, porque nosotros somos seres humanos, somos seres débiles, en el sentido de que pero hay un versículo que dice que Dios se perfecciona cuando tú eres débil, ¿no? El poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Decía Pablo
cuando le pidió al Señor que le quitara aquel aguijón que tenía en la carne, quizás para que no se exalzara, ¿no? Para que fuera humilde, ¿no? Y Dios le contestó, el Señor le contestó, dice, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Cuando somos débiles, Dios demuestra su poder y su autoridad en nuestra debilidad. Si somos fuertes, pues no se demuestra nada, ya lo demostramos, ¿no? Claro. Pero claro, llega el momento de la debilidad, que es donde vemos si realmente creemos en Dios o no, ¿no? Entonces tenemos un Dios de lo imposible, y eso quiero recalcarlo. Lo posible lo podemos hacer, lo imposible lo hace Él, ¿no? Entonces, para Dios, ¿qué es un cáncer? Para Dios, que es una falta de trabajo. Para Dios, que es que tu esposo o tu esposa se convierta. Son cosas que a lo mejor tú las ves imposibles, pero para Él son sencillas, ¿no? Basta que tú creas y intercedas y ores por esas situaciones, creyendo de verdad. O sea, que ese es el principio, creer y luego hablar. Y transmitir a la sociedad y transmitir a las personas que nos están oyendo o nos están viendo que tenemos un Dios que nos respalda. Claro que sí. Que tenemos un Dios que quiere salvarnos, que tenemos un Dios que nos quiere proveer, que tenemos un Dios que nos quiere sanar, y que nada hay imposible para Él, ¿no? Amén. Es muy importante también que no racionalicemos las cosas a nuestra manera. Es decir, si Dios no trae la sanidad, como se está pidiendo, y se tiene la fe de que puede venir esa sanidad, quizás es para, como se le dijo a Pablo, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, para llevar mi nombre, mi gloria ante gentiles, ante personas de renombre, ante quien corresponda, ¿no? O sea, no racionalizar y quedarnos solo con el porqué, como bien decías, sino siempre el para qué, el propósito que hay. Eso es fundamental. Es fundamental, sí. Yo quiero en Romanos 8 meditar un poquito, que dice, versículo 28 y siguiente, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas ayudan para ello. O sea, si le amamos, claro. ¿Y quién ama? Quien está dispuesto, como María dijo, he aquí la esclava del Señor. O sea, es una cosa sencilla. Yo acepto tu voluntad. Me va a venir algo que parece un poco irracional en la lógica, pero si es la voluntad, pues yo la acepto. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan, contribuyen para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice un poquito más adelante, dice que nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué pasa, Eusebio? Que olvidamos muchas veces que la prueba, que la situación adversa nos está moldeando. Claro. Es el alfarero. Dios nos quiere enseñar algo, lo más seguro. Que el mismo Jesús habla en Hebreos que por lo que padeció, aprendió obediencia. Claro. O sea, si Él fue perfeccionado, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, Él fue perfeccionado en la carne, obviamente, Él era perfecto en el espíritu, pero ahí vemos el camino de la perfección. Pues nosotros debemos de aceptar la prueba. Es duro, sí, pero pruebas tienen todas las personas, unos con propósito y otros sin propósito. Claro, me viene a la mente un versículo, un pasaje. En el Antiguo Pacto se dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Pero cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, dice, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo en el mismo nivel que a Dios, como a ti mismo, ¿no? Entonces, y más adelante también le dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué tiene de novedad el mandamiento que nos da? Que dice que os améis unos a otros. ¿Qué tiene de nuevo, puesto que ya estaba escrito en el Antiguo Pacto, en el, no sé si en Levítico, está escrito, amarás a tu prójimo, ¿no? El tema es la novedad del mandamiento, como que Jesús dice, como yo os he amado. La comparación. Es que no creo que haya ningún hombre en esta tierra, claro, que ame a un semejante como Dios nos amó a nosotros, ¿no? Claro. Entonces ese es el mandamiento nuevo que Él nos da. La novedad del mandamiento es que tenemos que amar como Él nos ama. Amén. No como nosotros a veces amamos, ¿no? Con un amor interesado, ¿no? Sino con un amor desinteresado. Un amor hacia nuestros enemigos, que eso es difícil. Pero Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, estaba orando, pidiéndole al Padre por aquellos que le estaban crucificando, ¿no? Amor al enemigo, ¿no? Pues de esa manera, ese mandamiento, esa novedad, amén, que tenemos que amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Así es.
Es difícil de cumplir, pero es posible. Pero es el nuevo mandamiento. El espíritu, hombre, en la carne es imposible. Es imposible, ¿no? Pero en el espíritu es posible. Claro que sí. Nos ha dado su naturaleza. Por eso hay que vivir en el espíritu. Porque cuando vivimos en el espíritu sujetamos la carne. Si vivimos en la carne, el espíritu está apagado, está muerto. Y termino en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo a pesar de la prueba? Dice, ¿tribulación? O sea, ¿el problema nos va a separar de su amor? No. A Nick lo acercó. Claro. Y acercó a 200.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Esto es todo lo que puede intimidar a una persona, claro, realmente. O sea, no hay más. No hay más. O la muerte. Y dice, todo lo que nos puede como intimidar. está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego habla que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, nada nos podrá separar de su amor. Solamente nosotros mismos. Es evidente, está escrito, sí. Es obvio. Aquí tenemos la palabra, ¿no? Y podemos lanzar ese reto de esperanza. Podemos decir, mire, pues, no se agobien, acepten la realidad, acepten su situación, clamen a Dios con fe, pero el Señor tiene un plan y un propósito. Piense en el milagro o en el milagro de lo que está haciendo a través de usted en medio de esa adversidad y de esa angustia. Así es. Bien, pues vamos a orar brevemente, Eusebio. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos suplicar en esta hora unidos, que cada persona que está al otro lado, nosotros mismos, podamos irnos hoy llenos de la fe, de la seguridad, de la certeza de que no hay nada imposible para ti. Te damos gracias por esas promesas tan preciosas que tienes en tu palabra y por este testimonio de Nick, que no es un testimonio para comparar lo mal que él está y lo bien, no, al contrario, lo bien que él está y lo mal que estamos muchos. Amén. Porque la felicidad no la da lo terrenal y lo temporal, la felicidad la da solo nuestro Señor Jesucristo. La paz, porque la felicidad es muy valorable, es un concepto muy etéreo, pero la paz la da Jesucristo. Amén. Y seremos gozosos cuando andemos en el Espíritu, porque es fruto del Espíritu. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a andar en fe y ayúdanos a andar en victoria. Con tu ayuda podemos, sea cual sea la carencia o el problema. Señor, que bendigas a todos los que están siguiendo este programa, que los llenes de tu Espíritu Santo y de tu fe. Amén. En el nombre de Jesús. Que seamos más que vencedores. Para tu gloria. Amén y amén. Eusebio, una bendición tenerte con nosotros y igualmente estaremos tratando otros temas, dando un poquito de luz a preguntas escabrosas que tienen respuesta bíblica. Y a ustedes que el Señor les bendiga. Hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo y esperemos que anden en victoria. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. El que